10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, y ahí ¿sabes qué es lo que 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué tal, Felipe? Buenas noches al auditorio. Pues bueno, este 2015 fue un año complicado a nivel internacional. Se dieron a conocer varios eventos que hicieron y provocaron volatilidad en los mercados. La principal atención de los inversionistas me parece que fue la posibilidad de que la Fed subiera tasas de interés durante el año. Prácticamente desde el principio de año hasta finales de año había cierta incertidumbre respecto al momento en que la Fed pudiera incrementar las tasas de interés, pero en el Inter observamos que los indicadores económicos en Estados Unidos pues no eran lo suficientemente fuertes. Por un lado veíamos algunos signos de recuperación como en el sector inmobiliario, mientras que otros indicadores, particularmente los de manufactura y aquellos relacionados con el sector industrial, mostraban signos de una recuperación un tanto modesta e incluso con algunos indicadores hacia una tendencia negativa. Sin embargo, también uno de los puntos más importantes fue lo que tiene que ver con los datos de inflación, los cuales han mostrado pues un sesgo negativo, mostrando actualmente la inflación en Estados Unidos niveles bajos, similares a los niveles mínimos observados en los últimos 60 años. Y esto habla de una debilidad todavía en cuanto a la demanda de productos y servicios en Estados Unidos, lo cual pone en duda la recuperación sostenida en la principal economía a nivel internacional. Y bueno, durante el año también observamos algunas variables como el caso de China, en donde este país, que ha sido el motor de crecimiento en los últimos años, ha mostrado ciertos signos de debilidad y de desaceleración que han afectado al resto de las economías. Veíamos en el caso de China que después de haber crecido a tasas de doble dígito hace algunos años, actualmente se ubica con un ritmo de crecimiento cercano al 7% y algunos indicadores hablan de que este 2015 podría incluso tener un crecimiento en su PIB de cerca del 6.9%. Sin embargo, las expectativas hacia adelante muestran que esta economía podría continuar con este proceso de desaceleración y ubicarse en los próximos años con un ritmo un poco más lento, cercano al 6,5%. Sin embargo, para el tamaño de esta economía y para el impacto que tiene a nivel mundial, me parece que es uno de los principales temores que hay respecto a la recuperación global. En el caso de China, esto generó durante el año, por un lado, una debilidad en los precios de los commodities. Recordemos que China es el principal demandante de productos como acero, como cobre, y esto ha generado que los principales commodities a nivel internacional presenten caídas en sus cotizaciones ante una expectativa de menor demanda. Por otro lado, otra de las variables importantes fue el caso de los precios del petróleo, que después de observar pues hace ya algunos años niveles por arriba de los $100 por barril, actualmente está cerrando los precios del petróleo por debajo de los $40, incluso muy cerca de los $36 el caso del WTI, lo cual también habla de una menor demanda en cuanto a la energía, a los precios de la energía, pero también habla de una mayor oferta en la producción de petróleo. Recordemos que Estados Unidos ingresa al mercado, hoy en día Estados Unidos es de los principales productores de petróleo y esto se suma también a la participación de nuevos jugadores con producciones adicionales marginales, pero que han hecho que las cotizaciones se ubiquen en niveles mínimos y que francamente se ve difícil que continúe o que pueda haber una recuperación en el corto plazo. En el mejor de los casos estaremos viendo una estabilidad en los precios del petróleo. Hay que recordar que algunos países, principalmente de Medio Oriente, presentan sus costos de producción podrían estar abajo de los $20, por lo que hay algunos que no descartan ver en el corto plazo niveles de $20 para los precios del petróleo. No obstante, creemos que esto sería un escenario pues un poco negativo. Sin embargo, nuestra perspectiva sería
que más bien los precios podrían mantenerse en estos niveles, un WTI, un Brent por arriba de los $30, pero la mezcla mexicana ha presentado pues ya niveles por debajo de los $27, así que esto sin duda es algo que impacta seguramente a nuestras finanzas públicas y a la expectativa de ingresos hacia adelante para nuestro país. Y bueno, también durante el año estuvimos atentos a lo que hacían otros países, como el caso de Japón, en donde la economía también presenta cierta desaceleración. Se estaba muy atento durante el año a una expectativa de mayores estímulos económicos. Esto se dio, sin embargo, todavía no ha sido suficiente para ver una recuperación sostenida en Japón, cuya inflación se ubica todavía por debajo del 2%, por debajo del objetivo que tenía propuesto el Banco Central. Y también en el caso del bloque europeo, que ha sido una economía que ha presentado cierta recuperación, pues también empezamos a ver de nueva cuenta algunos signos de una posible deflación. Y esto hizo que el Banco Central Europeo pudiera estar implementando mayores estímulos económicos con la finalidad de apoyar la economía, pero sobre todo con la finalidad de evitar un escenario de deflación durante este año. Me parece que con este escenario estamos iniciando el 2016, donde me parece que van a continuar los precios de los commodities en niveles bajos. También los precios del petróleo se ubicarán sobre estos mismos niveles, cercanos a los $37. Vemos difícil una recuperación sostenida, más aún cuando Irán estará entrando en el mercado de petróleo, una vez que le hayan levantado las sanciones justamente en los primeros días del mes de enero. Así que seguramente seguiremos viendo precios un tanto presionados y esto sin duda tiene un efecto negativo para otras economías emergentes que hoy en día dependen en gran medida de los principales commodities, ya sea metales preciosos, metales industriales o bien los precios del petróleo que continuarán presentando ciertos niveles bajos. Por otro lado, también estamos a la expectativa de quizá probables incrementos en las tasas de interés en Estados Unidos, adicional a la que recientemente hizo la Fed. Este escenario se pondrá en el balance cuando otras economías emergentes, cuando otros bancos centrales como Europa o el mismo Japón o China podrían estar continuando implementando una serie de estímulos para apoyar la economía. Así que mientras la mayoría de los países estarán con medidas de estímulo económico, con políticas monetarias flexibles, Estados Unidos se enfrenta a la posibilidad de tener que incrementar mayores tasas de interés. Y esta disyuntiva podría hacer que el dólar frente a una canasta de divisas continúe fortaleciéndose. Actualmente hemos visto, particularmente en el caso de nuestro mercado, en el caso del peso mexicano, ha tenido una depreciación durante el año cercana al 18%. Probablemente el próximo año pudiéramos seguir viendo un dólar fortaleciéndose y viendo algunos países emergentes que pudieran diferenciarse del resto. Me parece que en este caso nuestro país podría verse favorecido ante una expectativa de mayor debilidad en otros países. En el caso de Brasil, por ejemplo, será también un evento importante con el que estaremos iniciando el 2016, en donde recientemente le han bajado la calificación y actualmente Brasil presenta algunos compromisos de corto plazo que será difícil que los pueda cumplir. Así que bajo este escenario vale la pena comentar que nuestro país podría verse en principio afectado como país emergente, pero en segundo término beneficiado ante una redistribución de flujos, buscando países con una mayor estabilidad, con una mejor perspectiva y con finanzas públicas sanas, que es el caso de nuestro país. Particularmente nuestras proyecciones para este 2016 es un crecimiento todavía modesto en nuestro país, pero sin duda mucho mejor que otros países emergentes. En el caso de México esperamos un crecimiento para el próximo año cercano al 2.2%, todavía por debajo de la tendencia de largo plazo en nuestro país. Sin embargo, otra vez
mejor que otros países emergentes. En cuanto a los niveles de inflación, este año ha sido un año prácticamente de una inflación a la baja, favorecido por justamente algunas de las reformas estructurales que se hicieron, sin embargo también apoyado por la cotización de los precios de los commodities que han estado a la baja, así como alguna disminución en los precios de las telecomunicaciones, por ejemplo. Me parece que el próximo año estos beneficios podrían no ser tan claros, así que pensamos que pudiera haber pues un repunte en la inflación, sin embargo que esta se ubique alrededor del 3%, niveles bastante controlados todavía. En cuanto al tipo de cambio, si bien este año hemos observado pues una depreciación de casi el 18-19%, me parece que el próximo año podríamos encontrar cierta estabilidad y en la medida que haya mayor claridad respecto a la tendencia de posibles alzas en las tasas de interés en Estados Unidos, podríamos encontrar un peso mucho más estable e incluso podríamos ver cierto apoyo para nuestra moneda, sobre todo otra vez comparándonos con otras divisas a nivel internacional. Así que no descartamos ver al tipo de cambio para cierre de este 2015 por debajo de los 17 pesos y para el cierre del 2016 estarlo viendo sobre niveles de 16.60 podría ser un escenario. Por otro lado, en cuanto a nuestra perspectiva en general para los mercados, seguiremos viendo una pues desaceleración en la economía china que seguramente continuará provocando pues cierto nerviosismo en los mercados. Seguiremos atentos a los datos económicos en Europa. Seguramente el temor de la deflación podría estar pues eliminándose después de ver algunos datos positivos en países como el caso y seguramente pues seguiremos pues muy atentos al comportamiento de los precios de los commodities, particularmente el caso del petróleo. Y bueno, pues prácticamente esto es nuestra perspectiva que tenemos para el próximo año.